Un saludo muy cordial a todos los que están conectados en este día, un precioso día por cierto. Dios en estos tiempos sigue hablando con el hombre, con la mujer, con las familias, buscando conectarse con nosotros. Hay una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy, porque realmente Dios sigue hablando a nuestros corazones a través de la exposición de la palabra, como también sigue hablando a nuestros corazones, a nuestro interior, a aquellos que le hemos conocido al Señor. Y desde los tiempos pasados Dios habló con Abraham, llamó a Abraham, habló con Abraham, también con la descendencia de Abraham, como habló con Samuel, por ejemplo, también. Y Dios ha tratado de comunicarse en todos los tiempos para darnos a conocer su plan maravilloso, de que podamos conocerle a Dios, que podamos conocer a Jesucristo, su plan original, ¿no? Que es la salvación de nuestras almas. Así que en el libro de Samuel quiero compartir la primera palabra en este día para ver cómo él buscaba relacionarse, ¿no? Con Samuel, aún siendo un niño, que su madre lo llevó, lo dedicó realmente al servicio de Dios desde muy temprana edad, desde un niño prácticamente, y él estaba allí en el templo junto con aquel sacerdote que ministraba a Dios, que se llamaba Elí, pero en aquellos tiempos escaseaba la visión y escaseaba la palabra de Dios. Entonces, cuando hay esta escasez, ¿no? Dios tiene que preparar una nueva persona para que lo represente aquí en la tierra. Entonces, llama a Samuel. Veamos el primer libro de Samuel, entonces, y el capítulo 3, el versículo 4 y 5, quiero leer, dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Aquí vemos en esta palabra que, bueno, Samuel no conocía la voz de Dios. Audiblemente Dios le había llamado, ¿no? Samuel, Samuel, como dice la Escritura. Y él va rápido a Elí y le dice: ¿para qué me llamaste? Porque él pensó que Elí le había llamado, pero sin embargo no le había llamado Elí, era Dios quien le estaba llamando. Y así una y otra vez, hasta que el mismo sacerdote Elí pudo entender que era Dios que le estaba llamando. Entonces, cuando vuelvas a escuchar la voz que te llama, dile: Señor, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Pero veamos que aquí no conocía Samuel a Dios. Entonces Dios buscaba relacionarse con Samuel para poder volcar, para poder depositar en Samuel ya desde niño todo aquel llamamiento poderoso que después vemos un profeta realmente incomparable como lo fue Samuel. Así que Dios sigue hablando, pero muchas veces cuando no lo conocemos a Dios, Dios nos habla de diferentes formas. Dios nos habla quizás en los sueños, quizás por revelación, pero a veces no entendemos por la falta de comunicación con Dios. Entonces pensamos que son los seres humanos. A veces Dios nos habla y miramos para todos lados y decimos: ¿me llamaste? ¿Quién me llamó? Alguien me llamó porque yo escuché que me llamaba, ¿no? Y es Dios que nos estaba llamando, pero nosotros no podemos entender. Así que el patriarca Job nos puede también dar esta palabra para que podamos entender. Capítulo 33, lo voy a leer, los versículos 14 y 15 del libro de Job, donde es importante estos versículos. Porque dice el versículo 14: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice: por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, dice, cuando se adormecen sobre el lecho. Es allí cuando Dios habla a nuestro subconsciente. Porque a veces es como que Dios nos habla, pero en este mundo donde hay tanto movimiento, ¿no? Tantos ruidos, tantas cosas, ¿no? Es como que nos distraen de la atención de Dios. Entonces Dios tiene que hablarnos a nuestro subconsciente y nos habla quizás en el sueño, ¿sí? Quizás trae una revelación, ¿sí? Algo mucho más fuerte, pero cuando nos despertamos con aquello y dice: Dios me habló, yo sentí que fue Dios, ¿no? Porque Dios nos habla
palabra muchas veces en sueños, pero queda ya en la parte, cuando estamos en la realidad, cuando estamos despiertos, queda eso dando vuelta a nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y eso nos lleva a saber que es Dios que nos está llamando, porque Dios sigue hablando, Dios sigue llamando a jóvenes, a adolescentes, a hombres, a mujeres. Dios sigue llamando para convocarle, ¿no? Para que ellos sean aquellos que lleven su palabra y para que los represente en todo momento y en todo lugar. Dios no lo está haciendo solamente aquí en Argentina, Dios lo está haciendo en todo lugar, en todo el mundo, porque el evangelio es universal, es para todas las personas, para todas las naciones, para que puedan conocer el plan salvador de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Dios habla de muchas formas, pero en este tiempo Dios envió al Espíritu Santo, ¿sí?, para que Él nos lleve a un conocimiento mucho más cercano de Dios, porque el Espíritu Santo ha venido precisamente a nuestros corazones para darnos a conocer, para que nosotros podamos conocer a Dios, y ha enviado también a Jesucristo, como dice el libro de Filipenses, en una forma humana, porque si venía como Dios, no podíamos soportar la presencia de Dios. Entonces dice el libro de Filipenses, vamos a mirar este capítulo 2 y los versículos 7 y 8 del libro de Filipenses, donde quiero compartir esta palabra. Dice así, versículos 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y después sigue diciendo, ¿no?, que Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, vino a desarrollar ese plan. Pero Él, siendo Dios, siendo igual a Dios, Él se despojó de toda esa gloria y estando en la condición de hombre, o sea, en una forma humana, ¿sí?, para que nosotros podamos conocerle. Y fue una mejor forma donde Dios se comunicó con nosotros, donde pudimos nosotros ver a Jesucristo hablar las palabras que antes, por ejemplo, eran oídas nada más que audiblemente. Ahora tenemos no solamente la palabra, sino que lo tenemos, esa misma palabra hecho hombre, hecho persona, porque aquel verbo se hizo carne, dice la palabra. Entonces ahí lo tenemos a Jesucristo, que vino a anunciarnos el plan salvador de Jesucristo. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que ahora tenemos al Espíritu Santo, el cual nos trae la revelación, nos trae el entendimiento para que nosotros podamos conocer a Dios? Porque antes es como los días de Samuel, ¿sí?, teníamos que conocer a Dios para poder conocer realmente a Dios, no conocer de oída, como decía, yo de oída te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Entonces hay una forma muy particular de conocer a Dios, y es cuando nosotros podemos tenerlo en nuestro espíritu, en nuestro interior. Cuando Él nos habla de aquí, de nuestro corazón, no hay duda, ¿no? No hay duda para decir, bueno, ¿quién me ha hablado? No, yo estoy seguro que fue Dios que me habló, porque yo sentí, ¿sí? Sentí aquí en mi espíritu que fue Dios quien me ha hablado. El apóstol San Lucas, ¿no?, podemos ver también aquí un versículo bíblico. Le quiero leer este versículo donde Jesús, por ejemplo, Jesús le llamó a Pedro, a Juan, a Felipe, le llamó a Natanael, a cuántos, primero los 12, después cuántos otros hombres de Dios y mujeres también llamó para que le sirvieran. Y dice el capítulo 24, ¿sí?, versículo 45 a seguir, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Entonces, si no tenemos nuestro entendimiento abierto, o sea, es el Espíritu Santo quien nos habla del entendimiento, no podemos conocer, ¿sí?, las cosas de Dios, porque todo esto tiene que ser discernido espiritualmente. Es decir, es el Espíritu Santo quien tiene que traernos el entendimiento, el discernimiento. Jesús le abrió el entendimiento y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre, ahí está hablando del Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder o con el poder de lo alto, hasta que reciban, ¿sí?, el poder que viene de parte de Dios, que yo le enviaré, dice, para que Él pueda traernos el entendimiento, el discernimiento y podamos conocer a nuestro Dios, que podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo cuando nos podemos relacionar, pero hay una forma que nosotros también tenemos que buscarla a Dios. Tenemos que desear tener esa conexión con el Creador de todas las cosas. Y va a ser mucho más fácil porque cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero conocerte, ¿no? Yo anhelo conocerte, yo deseo conocerte. Cuando le decimos así, Él viene a nuestro encuentro, ¿no?, y se relaciona con nosotros de una forma muy particular. Así que gracias damos a Dios que en estos tiempos el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida, quiere hablar a mi vida, quiere hablar a nuestros corazones para llevarnos a este entendimiento de poder conocer al Creador de todas las cosas. Que tengas un día maravilloso. Sí, te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta la próxima cuando podamos compartir también una porción más de esta palabra poderosa. Amén. Nuestros contenidos encontralos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify, como Del Lago Play.